Damos gracias al Señor, hermanos, que en la providencia de Dios, en un domingo como este, en que la cristiandad celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, providencialmente el Señor permitió que culmináramos uno de los libros de la Biblia que habla de la extensión y creación de su iglesia, de la consecuencia, del producto, del resultado de esa predicación de que Cristo murió y resucitó por este mundo. Podemos recordar este largo viaje que hemos hecho por meses en el libro de los Hechos. El viaje que comenzó en Jerusalén con una promesa clara de parte del Señor: seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, después de que hemos recorrido todo el libro de los Hechos, años después, en donde hemos podido estudiar, donde hemos podido ver y aprender de prisiones, de juicios, de conspiraciones, de oposiciones, de tormentas, de naufragios, ahora en este último capítulo, Pablo está encadenado y va a llegar a Roma. El libro de los Hechos termina exactamente donde Dios dijo que llegaría el Evangelio, en la capital del imperio más poderoso del mundo en esa época, el centro desde el cual todo se iba a extender hasta lo último de la tierra. Y lo hace con estas palabras finales, el último versículo del pasaje que estaremos viendo hoy: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Todo el libro ha sido un solo movimiento imparable de parte de Dios, desde Jerusalén hasta Roma. Milagros, persecuciones, conversiones y oposición y rechazo. Ahora en el capítulo final, Lucas nos muestra la culminación del plan de Dios. El Evangelio avanza invenciblemente hasta lo último de la tierra. Ni el mar, ni las serpientes, como veremos en este pasaje, ni las cadenas, ni el propio imperio romano pudieron detenerlo. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Bueno, eso es lo que vamos a ver en esta mañana en Hechos, capítulo 28. Y le invito que pueda ir conmigo al pasaje. Hechos, capítulo 28, último capítulo del libro de los Hechos. Dice la palabra de nuestro Señor en Hechos, capítulo 28, todo el capítulo. Una vez que ellos estaban a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Cuando los habitantes vieron el animal colgado de su mano, decían entre sí: sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvado del mar, la diosa Justicia no le ha concedido vivir. Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó al animal al fuego y no sufrió ningún daño. Ellos esperaban que comenzara a hincharse o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que Pablo era un dios. Cerca de allí habían unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y nos hospedó con toda amabilidad por 3 días. Como el padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería, Pablo entró a verlo y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto y cuando estábamos para salir, nos suplieron con todo lo necesario. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Al llegar a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días. Saliendo de ahí, seguimos la costa hasta llegar a Regio. Al día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días. Y así llegamos a Roma. Al tener noticia de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y
cobró ánimo. Cuando entramos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo: hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón he pedido verlos y hablar con ustedes, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron: nosotros no hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír por ti mismo lo que enseñas, porque lo que sabemos es que esta secta que está en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole fijado un día, vinieron en gran número a donde él se alojaba. Desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que decía, pero otros no creían. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta, diciendo: ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos, y oirían con los oídos, y entenderían con el corazón, y se convertirían, y yo los sanaría. Sepa, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos sí oirán. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Oramos al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad de reunirnos, Señor, en este día, para ser edificados por tu palabra, Señor, para aprender más de ti, para aprender cómo fue el surgimiento de tu iglesia, Señor, y cómo la has traído hasta nuestros días, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Dios Jesús. Amén. Hermano, este último capítulo final, como ya dije, Lucas está mostrando la culminación del plan de Dios. Y el argumento para este pasaje es el siguiente: el evangelio avanza invenciblemente hasta lo último de la tierra. El evangelio avanza invenciblemente hasta lo último de la tierra. Y eso lo vamos a ver en 2 grandes secciones en este pasaje. La primera sección van a ser los primeros 16 versículos, en donde vamos a ver la providencia soberana de Dios lleva al evangelio a nuevos territorios. Si usted se acuerda, el domingo pasado nuestro hermano Víctor nos predicó el capítulo 27, donde por la obra y la soberanía del Señor, de 276 personas que iban en un barco a la deriva, sin sol, ni estrellas, ni amarre, una tormenta que no los hacía mover, de esas 276 personas, se salvaron 276. Ni una sola se perdió, ni un cabello se movió, nada de lo que Dios establece cuando se lo reveló a su apóstol Pablo, dijo que iba a acontecer contrario. Aun cuando el barco encalló, aun cuando lo material se perdió, toda vida fue salvada. Dios usó tormentas, Dios usó a centurión, porque muchos de los soldados querían matar a los presos para que no fueran a escapar, y Dios usó todas esas cosas para preservar tanto la vida de Pablo como la vida de todas aquellas personas que estaban en el barco. Pero ahora, después del naufragio, que habían llegado, según el pasaje anterior, a una tierra cuyo nombre no conocían, es que entonces aterrizamos en nuestro pasaje en esta mañana. Después de ese naufragio, ellos, como podemos ver en los primeros versículos, pudieron saber y se enteraron de que donde estaban era una isla, y la isla se llamaba Malta. Y los habitantes de esta isla, que no eran ni griegos, que no eran romanos, de hecho no eran población civilizada,
literalmente en el griego cuando leemos este pasaje dice los bárbaros que vivían en esta isla, lejos de hacer una barbaridad, lejos de ir completamente directo contra esta población, dice Lucas, narrando de primera persona, porque él estaba en ese lugar, que los habitantes de la isla nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa del invierno encendieron una hoguera y acogieron a todos aquellos que habían naufragado. Ellos están recibiendo a estos inesperados huéspedes con una hospitalidad extraordinaria. Y Lucas ahora quiere detallarnos un poco más de este tiempo. Dice que en esta gran fogata que estaban haciendo para calentarse en medio del invierno, Lucas nos da el detalle de que Pablo coge un leño para seguir alimentando la fogata y que cuando lo tira a la hoguera, una serpiente, producto al calor que se ejecutó en ese momento, salta y muerde a Pablo. De hecho, cuando vemos en el versículo 4 dice, cuando los habitantes vieron al animal colgado de su mano, decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, porque la diosa justicia no le ha concedido vivir aun cuando fue salvado del mar. Y aquí tenemos que entender un poco el contexto de estas personas que vivían en Malta. Era una isla, como ya dije, con este pueblo que era un pueblo bárbaro, era mezclado un poco con los fenicios, pero eran muy supersticiosos. Y una de las supersticiones que creían era que los dioses castigaban el mal. Así que cuando ellos estaban viendo una serpiente venenosa arraigada en la mano de Pablo, llegaron a la conclusión de que los dioses, o como dice el propio Lucas aquí, la diosa justicia estaba ejecutando un mal contra alguien que había hecho mal. Por eso la conclusión de estos habitantes de Malta dijeron, este tiene que ser de los peores que están viniendo en este barco. Porque si todos se salvaron, ¿qué hubo de pasar para que este fuera mordido por una serpiente venenosa? Literalmente los dioses no quieren que este hombre sobreviva en su idolatría, en su superstición. Pero cuando vemos los siguientes versículos dice, Pablo sin embargo, sacudiendo la mano, como si eso hubiera sido una lagartijita, una rana que le brincó, una cosa sencilla, sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego. Y dice que aquellos hombres de Malta esperaban a que comenzara a hincharse, a que comenzaran a verse efectos del veneno nocivo que estaba entrando en el cuerpo de Pablo, inclusive que de un momento a otro cayera muerto. Pero después de esperar largo rato, dice Lucas en su descripción, y de no observar nada normal, cambiaron de parecer. Este pueblo supersticioso que estaba diciendo que este hombre tenía que ser lo más malo porque le estaba aconteciendo lo más malo que estaba pasando en ese momento, cambiaron de parecer automáticamente cuando por largo tiempo vieron que aunque había sido mordido por una serpiente venenosa, no había efecto ninguno de este hombre. Y pasaron de lo más malo a ser una persona asesina, lo más malo que llegó a esta isla, a una de las cosas más buenas que ellos hubieran pensado en su sistema religioso que pudieran tener delante de él. Dice la palabra del Señor que ellos cambiaron de parecer y decían que Pablo era un Dios. Hermanos, Dios cumple la promesa que le había hecho a Pablo en Hechos 27, 24. Te es necesario comparecer ante el César. Aun cuando una serpiente venenosa viniera a su vida, Dios había establecido que Pablo iba a llegar a Roma y se iba a presentar antes del César. Así que para lo que estos maltenses, este pueblo que vive en esta isla, parecía algo milagroso, para nosotros el pueblo de Dios no hay tan exaltación. ¿Por qué? Porque reconocemos que cuando una vez Dios ha dado su palabra, Él la cumplirá. La cumplirá algunas veces por medidas normales, rumbos de la vida, decisiones humanas, y Él cumplirá su propósito. Y algunas veces lo hará con medidas extraordinarias como esta. Esto no es un pasaje, como hemos visto en algunas sectas, y hay una secta específica en Estados Unidos, que no tiene muchos miembros, por cierto, que coge este pasaje literal. Este pasaje y otro en la Escritura que dice, y que la serpiente te morderá y no tendrá efecto en ti. Y literalmente lo que hacen cuando se reúnen en el culto es sacar serpientes de un cajón y empezar a moverse con las serpientes y a jugar con las serpientes para que vean que los hijos de Dios pueden andar con serpientes y no les pasa nada. Literalmente cuando algunas de esas serpientes los muerde, como ellos tienen el entendimiento de que no les pasa nada, no van al médico. Por consiguiente,
La secta es muy pequeña y los miembros poco a poco van muriendo. La idea no es exaltar el milagro del Señor aquí. La idea es seguir reconociendo cómo Dios, a pesar de tempestades, a pesar de prisiones, a pesar de pensamientos humanos de querer matar a Pablo para que no se escape en medio del naufragio, a pesar de que una serpiente lo ha mordido y que su vida hubiera podido peligrar completamente hasta fallecer, Dios va a cumplir el propósito de llevar a Pablo delante del César. Ni el mar ni la serpiente van a poder detener el avance del evangelio hasta el centro del mundo en Roma. No solamente Pablo queda como un Dios delante de estos hombres, sino que dice Lucas, siguiendo, que cerca de allí habían unas tierras que le pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual los recibió y los hospedó con toda amabilidad por 3 días en su casa. Y Lucas vuelve a dar otro detalle. Este hombre Publio tenía a su padre enfermo, con fiebre, en cama, sin ninguna posibilidad, aparece en aquel lugar de sacarlo de su enfermedad. Y Lucas da el gran detalle de que Pablo entró a ver a este hombre enfermo y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Si ya aquellos maltenses tenían a Pablo como casi un dios porque una serpiente lo había mordido y no había muerto, ahora cuando vieron lo que había sucedido, los demás habitantes corrían hacia él para curar sus enfermedades. Y no solamente era el anhelo de ellos, sino que verdaderamente cuando llegaban a Pablo, dice la palabra en el versículo 9, eran curados. Hermanos, Dios le está dando la oportunidad a Pablo de mostrar sus grandes maravillas en este lugar. Y aunque Lucas no nos narra ninguna parte de exposición del evangelio en este lugar, dice la palabra del Señor, en el versículo 11, que estuvieron allí 3 meses. Y como sabemos cómo era el corazón de Pablo, un corazón ardiente, no nos podemos poner raros si nosotros entendemos que en esos 3 meses, con aquellas muestras de milagros y aquellas muestras de grande poder de Dios, Pablo no haya predicado el evangelio en este lugar. Aunque Lucas no nos los cuente, no nos los narre, no fue el detalle que él quiso dar, la predicación del evangelio aún así había llegado hasta la isla de Malta. Como digo, versículo 11, después de 3 meses, dice el propio Lucas, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en esa isla, y dice que llegaron, empieza a dar como una seguidilla de lugares por donde fueron a pasar. Llegaron a Siracusa, estuvieron ahí 3 días, llegaron a Regio, estuvieron un solo día ahí, un viento del sur ayudó a la nave a seguir subiendo hacia Roma, llegaron a Puteoli y allí, en esta ciudad, se encontraron con hermanos, con cristianos, y dice, en mi entendimiento cuando estaba buscando este pasaje, digo, ¿cómo fue posible eso? Que estuvieron 7 días con esos hermanos en esa ciudad. Yo no me imagino, o sea, no está en mi imaginación, pero ciertamente la palabra lo dice así. Pablo estaba preso con centuriones, con soldados, y aún así Dios orquesta de que hermanos que estaban en ese lugar convenzan de alguna manera a estos centuriones para que estuvieran 7 días ahí y Pablo pudiera estar con ellos durante 7 días. Eso para que veamos la providencia de parte del Señor. No sé si el Señor lo que hizo fue quitar el viento en ese momento o ya estaban en un terreno sólido, lo que les faltaba era camino por tierra. Lo que sí sabemos es que Dios permitió que Pablo estuviera con estos hermanos por 7 días y recibiera consuelo. No solo de esos hermanos, sino también dice que después de estos 7 días llegaron a Roma, versículo 14 final. Y Lucas se pudiera haber quedado ahí, pero vuelve a dar otro detalle, versículo 15. Al tener noticias de nuestra llegada, los hermanos vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Cuando los historiadores buscaron los lugares históricos de Roma, el foro de Apio se encontraba a 70 kilómetros de Roma. Las 3 tabernas se encontraban a 54 kilómetros de Roma. Estamos diciendo que en el camino que ya le quedaba a Pablo por carretera hacia Roma, varios hermanos fueron a los lugares a encontrarse con Pablo, a recibir a Pablo, porque se habían enterado de lo que Pablo había venido a hacer en Roma. Y dice la última parte del versículo 15, muy importante. Y cuando Pablo los vio, dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Usted se imagina? Recuerden, han pasado más de 2 años y 3 meses desde que Pablo está preso,
desde que Pablo estaba bajo la oposición de los judíos, de aún cuando los romanos encontraron que no tenía nada lícito por lo cual estar preso y debería estar libre, él tuvo que apelar a César, porque si se le entregaba a los judíos, él sabía que iba a perecer. Toda esta presión, toda la carga de la tormenta, del naufragio, cuando vio a los hermanos esperándole en la carretera, porque no fue pararse, sino esperándole, dice la palabra del Señor que dio gracias a Dios y cobró ánimo. ¿Qué tan importante para Pablo fue encontrar continuamente oasis de hermanos en medio del desierto que él estaba padeciendo para cobrar ánimo en medio de la misión y de la promesa que Dios le había dicho de llegar hasta Roma? Llegamos al versículo 16 y dice que entran a Roma, y cuando entran a Roma, el centurión, el jefe de la partida de soldados que estaba custodiando a todos los prisioneros, entregan los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte. Este centurión reconocía y sabía que Pablo no había hecho nada malo, y hubo como una excepción a que, ¿por qué tenía que estar con los presos? Que estaban esperando una condena justa, a lo mejor por todo lo que habían hecho, si Pablo no había hecho nada malo. Si Pablo estaba en alta estima incluso con el centurión, porque recuerden que Pablo, usado por Dios, fue quien guió todo el barco hasta el naufragio y que nadie pereciera. Así que tuvieron esta sección con Pablo y dice que se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. Algunas versiones dicen que fue hasta con un propio centurión, con alguien de categoría, quien lo custodiaba. Hermanos, el mismo Jesús que calma la tormenta y que resucitó de entre los muertos, ahora ha usado naufragios, ha usado víboras para llevar el mensaje del evangelio a territorios desconocidos. Si el naufragio no se llega a hacer, Pablo nunca hubiera entrado a la isla de Malta, nunca hubiera hecho los prodigios y la sanación que hizo en ese lugar, nunca se hubiera predicado el evangelio hasta que Dios hubiera querido de otra manera. Pero Dios así lo quiso, Dios así lo usó. La salvación, hermanos, no depende de una ruta perfecta que humanamente nos hagamos en nuestra mente, sino de un Dios soberano que dirige cada paso hasta los confines del mundo, hasta que como pueblo prediquemos el evangelio a los confines de la tierra. Para los hermanos que estamos aquí hoy, sirve, hermano. Sirve al igual que Pablo con lo que tengas en el lugar donde estés y verás cómo Dios obra con poder. Nosotros no somos Pablo, nosotros no se nos prometió directamente que fuéramos a apelar delante de las máximas autoridades de nuestro país o de un imperio grande en este mundo, pero nosotros, al igual que Pablo, somos siervos que Dios nos ha puesto para servir y proclamar su evangelio. Así que desde donde estés, en la situación que estés, porque Pablo estaba en una mala situación, ninguno de nosotros quiere estar 14 días sin comer en un barco y después naufragar y llegar a una isla que no conocemos. Esa situación es mucho peor de la que estamos pasando nosotros, pero aún en la situación que estemos y con lo que tengamos, sigamos sirviendo a Dios, sigamos sirviendo a este mundo y proclamemos el evangelio y veremos cómo Dios usa con poder ese servicio. En medio de nuestro caminar cristiano debemos dar gracias a Dios, porque en nuestro caminar Dios nos envía hermanos. ¿Para qué? Para que cobremos ánimo. Usted vive su vida y nuestra vida en este mundo, como siempre recuerdo ese versículo y es uno de los que más me sostiene, tendremos aflicción, pero confiemos porque Cristo ha vencido al mundo. Es un cachumbambé. Podemos estar en valle de sombra de muerte, podemos de repente levantar un poco, volvemos a caer, vienen los problemas, vienen las vicisitudes, viene la oposición al evangelio, ya sea en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en donde sea. Y cuando estamos en esos valles de sombra de muerte, donde estamos en medio de cosas que nos desaniman, que no vemos, no somos confortados algunas veces, nosotros mismos no buscamos confortarnos con la palabra, Dios nos envía a nuestros hermanos. Por eso es que Dios ha hecho un pueblo para sí y no cristianos llaneros solitarios por el mundo. Dios no quiere que nosotros vivamos solitariamente. Dios nos ha llamado a vivir en comunidad, porque cuando tenemos a los hermanos a nuestro lado y vienen las situaciones difíciles, por medio de los hermanos Dios nos da ánimo.
Pablo cobró ánimo, sabiendo que lo que le quedaban eran kilómetros a Roma y no sabía lo que iba a acontecer aún. Y los hermanos venían y lo sostenían y le daban ánimo. Así que en medio de nuestro caminar, demos gracias a Dios por los hermanos y hermanas que Él ha enviado a nosotros para que cobremos ánimos. Para los amigos que nos visitan en esta mañana y que aún no has conocido al Señor, Dios puede usar cualquier cosa para llevarte a un lugar donde nunca imaginaste oír el Evangelio. Dios puede ser que te lleve a otra provincia o que te lleve a un viaje. De hecho, podemos decir que Dios te ha traído aquí hoy para que tú escuches el Evangelio. Aquellos malteses vieron un milagro, abrieron sus casas con hospitalidad y en esos 3 meses estoy convencido de que Pablo no perdió la oportunidad de predicarles el Evangelio. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a reconocer que Dios quiere que le conozcas y te ha traído aquí hoy para que escuches el Evangelio? Porque este mundo de boca hacia afuera dice que conoce a Dios, dice que conversa con Dios, dice que Dios le resuelve sus problemas, pero sabemos que esos son otros dioses, sabemos que eso es un Dios que se pueden hacer ellos mismos, pero no es el Dios verdadero. El Dios verdadero es el que se muestra en su palabra por medio de la obra maravillosa del Evangelio, donde Cristo murió y resucitó por su pueblo. Así que, ¿estás dispuesto a reconocer que Dios quiere que le conozcas a Él, el verdadero Dios, y te ha traído aquí hoy para que escuches el Evangelio? No cierres hoy tus oídos al mensaje del Evangelio. Escucha con atención cómo la maravillosa obra de Cristo a nuestro favor nos rescata de nuestra condenación y nos da vida eterna. El segundo punto, segundo pasaje, los versículos del 17 hasta el último versículo del capítulo 28, es la proclamación valiente del Evangelio en el centro del mundo conocido y hasta lo último de la tierra. Como ya dijimos, Pablo llegó a Roma y llegó y fue separado, fue puesto en una casa distinta con un soldado que lo estaba custodiando, y dice que 3 días después, solo 3 días después, Pablo no esperó mucho tiempo, dice el versículo 17, Pablo convocó a los principales de los judíos para conversar con ellos. Pablo, bajo este arresto domiciliario, convoca a los líderes judíos y les explica en los siguientes versículos que él no ha hecho nada en contra de su pueblo, que él no ha hecho nada contra la ley de Dios y contra las costumbres judías. Recordemos, hermanos, Roma es la ciudad más importante del mundo conocido. No hay otro lugar en el mundo conocido en esa época en donde no dijeras lo más importante es Roma. El centro de este mundo es Roma. El principal imperio, su capital es Roma. Y aparte de que era el corazón del imperio, también había una numerosa comunidad judía. Así que Pablo está llamando a los principales líderes de los judíos de la capital del imperio y les muestra que él está preso aquí por causa de los judíos de Jerusalén, pero aún así no ha hecho nada malo. Dice, hermanos, sin haber hecho yo nada en contra de nuestro pueblo, ni contra las tradiciones de nuestros padres desde Jerusalén, fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pero los judíos se opusieron y tuve que apelar a César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón, he pedido verlos a ustedes y hablar con ustedes. Y dice Pablo, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Por causa de la esperanza segura que Israel había estado esperando, que era el Mesías prometido, Pablo estaba preso por predicar el glorioso evangelio. Dicen los judíos importantes de Roma, no sabemos nada de ti, no se nos ha enviado carta ninguna, no ha venido ningún hermano a decirnos que tú estás en contra de nosotros. Sin embargo, deseamos oír por tu propia boca lo que enseñas, porque esta secta, y para ellos este grupo que se le llamaba el grupo del camino, era una secta que estaba desvirtuando la cosmovisión, la idea del judaísmo. Dice, queremos saber por ti mismo lo que enseñas, porque esta secta está desviando lo que nosotros creemos. Así que a partir del versículo 23 vemos como Pablo, fijando un día, no solo vinieron los principales judíos, sino muchos judíos, y llegaron para que Pablo les predicara. Y podemos ver versículos 23 y 24 cómo Pablo les predica literalmente acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo.
Dice el propio Lucas con detalle, desde la mañana hasta la tarde. Y Pablo no estaba dando palabras huecas ni vacías. Pablo estaba usando la ley de Moisés y los profetas. Estaba usando todo lo que se reconocía hasta ese momento como la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado? ¿Fue un resultado inesperado o fue el resultado esperado que hemos visto a lo largo del libro de los Hechos? Dice, algunos eran persuadidos con lo que decía. Algunos encontraron, reconocieron, Dios obró por medio de su Espíritu para que vieran el glorioso Evangelio y reconocieran la esperanza de Israel, Mesías, el Cristo prometido, que murió y resucitó para que sus pecados fueran perdonados. Pero otros no creían. Y siempre ha pasado igual, hermano. Lo hemos visto en todo el libro de los Hechos y lo vemos hoy. Cuando se predica el Evangelio, cuando se predica el verdadero Evangelio, cuando se usa tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para mostrar la santidad y justicia de Dios, el pecado del hombre, la necesidad que tenemos de Cristo como nuestro Señor y Salvador, llevándonos a arrepentirnos de nuestros pecados y creer en Él como el único que nos puede salvar. Algunos creen y otros no creen. Pablo entonces, al ver este resultado, que era el esperado, dice que los judíos, al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo esta última palabra. Bien habló el Espíritu Santo a sus padres por medio de Isaías el profeta diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. De otro modo verían con los ojos y oirían con los oídos y entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Hermano, Pablo no ofreció ideas religiosas a este grupo en Jerusalén. Pablo predicó a Jesús crucificado y resucitado, el único Salvador que perdona pecados y da vida eterna. Ese evangelio que divide corazones, que algunos creen y se arrepienten. Y ahora esta predicación se ha hecho a los judíos en el centro del mundo conocido, para extenderlo desde ahí hasta lo último de la tierra. Pero esta cita que acaba de decirles Pablo al final, cuando ellos ya se iban, de Isaías 6, versículos 9 y 10, él dice, ustedes se han vuelto insensibles y aún oyendo la esperanza prometida a Israel, no la reconocen, por tanto no se convertirán a Dios, ni Dios los sanará. Y dice versículo 28, sepa por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles. Ellos lo oirán. Pablo vuelve a abrir el diapasón y decirle, por cuanto el pueblo de Israel prometido ha rechazado el glorioso evangelio, ha rechazado al Mesías prometido, Dios abre el evangelio a todo el mundo. Dios abre el evangelio a todos los gentiles. Pablo declara que la salvación ha sido enviada a los gentiles y ellos sí oirán. ¿Cuál es entonces la reacción de estos judíos? Versículo 29. Cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y si usted va hoy a Israel, donde están los judíos concentrados mayormente, hay muchos dentro del mundo, pero en Israel están concentrados, y usted predica el evangelio, va a haber la misma consternación. Van a seguir siendo un pueblo que está duro para oír el evangelio. Algunos se salvarán, algunos creerán, algunos se arrepentirán de sus pecados, pero otros los irán rechazando. Los judíos se marcharon consternados, pero Lucas dice, y como ya lo dijo Pablo, ahora predicaré a los gentiles. Fíjense cómo Pablo termina abruptamente este libro de los Hechos. Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin impedimento. Hermanos, Pablo, después de decirle a los judíos, como siempre fue su costumbre, cada vez que iba a un lugar, primeramente a la sinagoga, primeramente a los judíos, como dice continuamente cuando escribió la carta a los romanos, al judío primeramente, pero cuando el judío llega hasta un punto dice, y al griego también, y al gentil también, a todo este mundo, dice Lucas que él siguió predicando abiertamente y sin impedimento el evangelio por 2 años. Él tenía una audiencia con César, él había apelado a César, pero estuvo 2
años alquilado en ese lugar y no había impedimento para que el reino de Dios y todas las cosas concernientes de Jesucristo fueran expuestos por Pablo. Aunque el libro de los Hechos termina aquí de una manera abrupta, muchos nos preguntaríamos si esto fuera una especie de novela que estuviéramos leyendo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Y Pablo cuándo fue que llegó al César? ¿Y el César qué le dijo? ¿Y cómo fue que aconteció todas las cosas? Lucas cierra abruptamente aquí el libro de los Hechos. Sabemos por la tradición histórica confiable de la iglesia primitiva y también por las cartas pastorales de Pablo a Tito y a Timoteo, ¿qué ocurrió después? Pablo, de esta prisión y de esta apelación al César, fue liberado de este primer arresto. Después continuó su ministerio con libertad. Algunos hasta especulan que posiblemente haya llegado hasta España, en donde en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 24, él anhelaba llegar. Pero sea donde fuera que fue en este tiempo, después de haberse liberado del arresto, escribió sus últimas instrucciones. Las últimas cartas de Pablo fueron a Timoteo y a Tito. Más tarde, no sabemos después cuántos años, 2 o 3 años, bajo la feroz persecución del emperador Nerón, el mismo emperador al cual él estaba apelando ahora, fue arrestado nuevamente y encarcelado en una prisión fría y oscura, como la describe en la segunda carta a Timoteo. Finalmente, sabemos por los historiadores de la época que Pablo fue martirizado por decapitación en Roma por orden de César. El libro es verdad que termina abruptamente aquí, porque la historia del Evangelio, Pablo no quería que terminara en Roma. La historia del Evangelio nos dice que la misión va a continuar hasta lo último de la tierra. Ni siquiera la muerte de Pablo hubiera sido en esta excarcelación o como fue en la segunda excarcelación, iba a detener el avance del Evangelio hasta lo último de la tierra. Hermanos, cuando este mundo y cuando los mismos principales sacerdotes de Jerusalén miraron hacia nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz, eso parecía el mayor fracaso de la obra que Jesús estaba haciendo. Y nosotros sabemos como su pueblo que fue la mayor victoria sobre el pecado y sobre la muerte cuando resucitó al tercer día. Las cadenas de Pablo parecían un impedimento para predicar el Evangelio. Estaban poniendo preso al principal apóstol que estaba llegando a los gentiles, que estaba haciendo viajes misioneros con sus colaboradores, pero fue el canal para que el Evangelio llegara al corazón del imperio romano, a la propia Roma, y de allí se extendiera a todo el mundo. Fíjense que se extendió a todo el mundo, que cruzó el Atlántico y llegó a una pequeña isla llamada Cuba. Hasta aquí ha llegado el Evangelio glorioso del Señor. Ese mismo Evangelio, el que Jesús murió por los pecados y resucitó al tercer día, sigue avanzando invenciblemente hasta los confines de la tierra, incluso más allá de la vida de sus mensajeros. Porque Pablo murió, los apóstoles murieron, la primera generación de la iglesia murió, y la segunda y la tercera y la cuarta, y aún estamos hoy aquí. Cuando nosotros muramos y salgamos de este cuerpo, el Evangelio va a seguir, porque no es el mensajero, sino el mensaje el que ha de extenderse hacia lo último de la tierra. Hermano que estás aquí en esta mañana, tu Roma personal es donde estás viviendo. Es tu ciudad, es tu trabajo, es tu familia, es el centro por el cual tú puedes influir por medio de la proclamación del Evangelio. Es el lugar donde Dios quiere que proclames el Evangelio con valentía, con denuedo, con esperanza a este mundo. Pablo estaba encadenado y aún así dice que predicaba todo el día, abiertamente y sin impedimento. Nuestras limitaciones hoy no son un impedimento para predicar el Evangelio. Si tenemos voz, si tenemos fuerzas, hablemos de Jesús con claridad y amor, porque el Evangelio debe llegar más lejos de donde tú estás. Usted no se ha puesto a pensar que cuando usted predica el Evangelio y Dios obra en esa persona y se convierte, y esa persona mañana emigra, ya sea si emigra para el oriente del país, para el occidente del país, va para Haití, para Uruguay, para Estados Unidos, España o Rumanía. Para cualquier lugar que vaya, el mensaje del Evangelio está volviendo a llegar sin nosotros movernos de nuestro lugar. El Evangelio va a seguir
corriendo. No mires, hermanos, no mires las dificultades como el final del camino. Cada vez tenemos más dificultades, cada vez tenemos más problemas. Míralas como el punto desde el cual el evangelio avanza más lejos. Pablo predicó libre, Pablo predicó preso, Pablo escribió a muchas iglesias y aún en su martirio el evangelio siguió conquistando corazones. La iglesia a lo largo de su historia creció más rápidamente y mejor bajo presión que en medio de la comodidad. Así que prediquemos sin vergüenza desde nuestro lugar, porque Roma fue el final para Hechos, pero Roma no ha sido el final para el evangelio. Fue el lanzamiento del evangelio a todo el mundo conocido. Para los amigos que nos visitan en esta mañana, el evangelio que comenzó en Jerusalén ha llegado invenciblemente hasta lo último de la tierra y hoy ha llegado a ti. No lo dejes pasar. No lo dejes de escudriñar. Hoy el evangelio ha llegado a tu dominio, a tu Roma, a tu lugar de residencia. Algunos en aquel lugar donde Pablo proclamó el evangelio creyeron y se salvaron. Otros se fueron endurecidos. La pregunta no es si el mensaje del evangelio es el verdadero, porque ciertamente sabemos que lo es. La pregunta es, ¿qué harás tú con Jesús ahora que Él ha llegado a ti? ¿Qué harás tú con el evangelio ahora que ha sido proclamado a tu vida? Mi anhelo, mi oración y a lo que yo te exhorto, cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y podrás vivir la salvación, la no condenación por tus pecados y la salvación y la vida eterna con Dios. Concluyo en esta mañana. En Hechos 28 vemos 3 verdades que resumen todo el libro y que cumplen sobre todo la promesa de Dios en Hechos 1:8. Dios es soberano, fue soberano y seguirá siendo soberano y dirige cada paso hacia distintos lugares para que su evangelio sea predicado. Misioneros hacia Asia, misioneros hacia aquí, predicación del evangelio en Cuba, en el centro del país, misiones a Tunucú, misiones a Las Tosas. Dios es soberano y dirige cada uno de nuestros pasos hacia los distintos lugares, en los lugares que estemos, para que el evangelio siga siendo predicado. El evangelio debe proclamarse con valentía desde el lugar en que estemos. Pablo llegó al centro del mundo y gloria a Dios porque Dios se lo permitió. Nosotros estamos en el centro de la provincia de Santo Espíritu, gloria a Dios porque Dios nos lo permite, pero prediquemos con valentía el evangelio. Y tercero, nada ni nadie puede detener su avance invencible hasta lo último de la tierra. ¿Por qué, David? Si se levantan constantemente personas contra el evangelio, porque Dios lo ha establecido y prometido en su palabra. Nada puede detener el avance del evangelio. Pablo llegó a Roma encadenado, pero el evangelio llegó libre y listo para conquistar el mundo entero. Aún después de su liberación, de sus viajes y su martirio, el mensaje del evangelio siguió avanzando. Hoy, el mismo Señor y Dios que llevó el evangelio desde Jerusalén hasta Roma nos llama a nosotros. Hermano, levántate. Tu circunstancia no es el final de tu viaje. Tu circunstancia es el nuevo punto de partida desde el cual el evangelio debe seguir siendo proclamado y avanzando. Amigo que nos visitas, el evangelio ha llegado invenciblemente hasta lo último de la tierra y hasta tu vida. ¿Qué vas a hacer con él? ¿Lo vas a recibir o lo vas a rechazar? Que el mismo Espíritu Santo que impulsó a Pablo desde Jerusalén hasta Roma, impulse hoy a nuestra iglesia y nuestras vidas a proclamar al Cristo resucitado. El evangelio avanza invenciblemente hasta lo último de la tierra. ¿Estamos listos nosotros para avanzar con él? Que Dios bendiga su palabra. Oremos en esta mañana. Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos maravillosos meses, Señor, donde hemos sido expuestos a este libro de los Hechos, Señor, en donde su autor humano, Lucas, Señor, pero inspirado por ti, Señor, narró, investigó, detalló con claridad cómo fuiste orquestando, Señor, a tu pueblo por medio de la predicación del evangelio, tanto al judío como al gentil, Señor, a través de los apóstoles, como a través de siervos, como a través de colaboradores, con señales y milagros, pero sobre todo con tu poder, Señor. Ahora ayúdanos, Señor,
a nosotros hacer la siguiente generación, Señor, de tu iglesia, que siga proclamando con valentía y de nuevo, Señor, tu palabra, para que el evangelio siga avanzando por este mundo, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te lo imploramos. Y oramos también por aquellos que nos visitan, que hayan escuchado tu glorioso evangelio, Señor, que puedan ser, Señor, tocados por ti, Señor, que puedan ser guiados por tu Espíritu, Señor, a recibirte, Señor, a arrepentirse de sus pecados y creer que tú los has rescatado por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.